Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. En este vídeo voy a hablar de dos novelas, de la escritora belga Amélie Nothomb, nacida en Kobe, en Japón, en 1967. Las novelas de las que voy a hablar son Estupor y temblores, publicada por primera vez en 1999, y Ni de Eva ni de Adán, publicada en 2007. Y voy a hacer un vídeo hablando de las dos porque realmente es la misma voz narrativa, la protagonista es la misma, un trasunto de la autora que se llama igual que ella, Amélie, son bastante autobiográficas y las dos transcurren en Japón y tienen bastantes elementos en común. Este sería Estupor y temblores, la vida de Amélie en un año en una empresa japonesa, lo que ocurrió allí, y esto es la vida de Amélie fuera de esa empresa japonesa, con lo cual son dos libros que se complementan bastante bien. A ver, yo este libro, el de Estupor y temblores, realmente es una relectura. Lo leí ya en enero de 2001, cuando trabajaba en la empresa norteamericana Arthur Andersen, el libro que saco por aquí, el de Esto no es Bambi, que se me ha olvidado colocarlo. Vale. De hecho, me recuerdo, por ejemplo, claramente un día que me habían mandado, porque era enero, a hacer un inventario a un polígono de Meco, que es un pueblo de las afueras de Madrid, y era una empresa de perfumes. Entonces yo tenía que contar con un muestreo estadístico cosas como los frascos, los envases de fuera de los perfumes. Hacía mucho frío, era una nave industrial en medio del campo y la verdad es que a pesar del frío que pasé me gustó poder haber salido de la oficina porque era un ambiente bastante negativo. Y recuerdo que volvía en el tren, que hacía calorcito y pasabas por el campo allí desde Meco a Madrid. Iba a ser ya casi la hora de comer y yo iba leyendo en el tren Estupor y temblores, que lo saqué de la biblioteca de Móstoles, y como hablaba de ese absurdo del trabajo, que es un tema que aparentemente no es literario y que no tratan muchas obras, pues me sentí bastante identificado porque yo estaba pasando en aquel momento por una experiencia similar. Lo he vuelto a leer ahora porque en el colegio que trabajo, en mis clases de economía de primero, les recomiendo que lean y les mando leer este libro, Rebelión en la Granja, de George Orwell, que tengo un vídeo, o sea que lo quiere ver lo puedo dejar enlazado. Y este libro lo relacionamos con los sistemas económicos, que es un tema que se da en economía, pero me ocurre que cada vez doy más clases en vez de economía de gestión de empresas. Hay una asignatura en Bachillerato Internacional que se llama Gestión de Empresas, y aquí hay temas, por ejemplo, uno de los bloques de la asignatura es Recursos Humanos, y aquí se ven cosas que me parecen interesantes, pero lo quería releer para ver si es una lectura adecuada. Hay cosas, por ejemplo, jerarquía de las organizaciones, unidad de mando, definición de tareas, motivación, choques culturales. Todo eso se trata en el bloque de recursos humanos y aquí se ve todos esos temas con humor y es una escritura sencilla que para alguien de 16 años yo creo que le puede venir bien, le puede gustar. Y luego le puedo decir a esa gente, hey, mira, también hay otro de Amélie Nothomb, a lo mejor les interesa. Vale, vamos a hablar, y por eso me acerqué al libro, ¿no? De nuevo, vamos a hablar ahora de Estupor y temblores, que ya he dicho que lo saqué de la biblioteca de Móstoles en 2001, cuando he vuelto ya no estaba, ha desaparecido, se habrá estropeado, y lo compré de segunda mano, que hice un vídeo también hablando de esto, si alguien quiere ver, hablar de esa librería, le dejo el vídeo enlazado. Y Estupor y temblores habla del año que la protagonista, que se llama Amélie también, pasa en Japón trabajando en la empresa Yumimoto, que es un nombre inventado, pero ella trabajó en una empresa real, una de las grandes japonesas, y el periodo que trabajó es desde enero de 1990 hasta fin de año, o sea, un año que se corresponde con el año natural de 1990. La primera frase del libro es ya significativa, ¿no? Te dice, el señor Haneda era el supervisor del señor Omiji, que era el supervisor del señor Saito, que era el supervisor de la señorita Mori, que era mi superiora. Y yo no era la superiora de nadie. O sea, con esta frase comienza el libro, que ya nos va marcando la idea de una jerarquía muy estricta, que va a ser uno de los problemas o choques culturales con los que se va a encontrar esta joven trabajadora europea allí. En gran medida es una novela autobiográfica, es decir, Amélie Nothomb es de origen belga, pero nació en Kobe, en Japón, porque sus padres eran embajadores y entonces estaban destinados allí, y hasta los 5 años ella vivió en Japón y sabía hablar japonés como un niño, aunque luego lo perfeccionó ya de joven o adulta. Y luego creo que de Japón su familia pasó a China, pasó a Indonesia y volvieron a Bélgica,
cuando ella ya era adolescente y en Bélgica se sentía como una extranjera. Entonces todo ese pasado que es de la escritora Amélie Nothomb se lo transfiere al personaje que es Amélie. Entonces cuando hable de las dos, cuando hable de la escritora la voy a llamar Nothomb o Amélie Nothomb, y cuando hable de Amélie me voy a referir al personaje del libro, que me imagino que aunque tienen elementos en común no son exactamente las mismas vivencias, porque ahora voy a comentar que lo que cuenta Amélie Nothomb en sus libros yo creo que es una exageración de la realidad. Vale. Vale, desde el comienzo va a empezar un calvario en la empresa Yumimoto para Amélie. No va a saber realmente qué tiene que hacer, parece que no hay ninguna tarea asignada para ella y las tareas que le van a mandar son un tanto absurdas. Como por ejemplo, tiene que para uno de sus jefes copiar un manual de golf, que ni siquiera era del trabajo, porque Yumimoto se dedica a la importación y exportación de bienes de fuera, ¿no?, del país. Y entonces el director, uno de los directores, está en un club de golf y le hace fotocopiar el reglamento. Amélie lo mete en la máquina para fotocopiar y cuando se lo enseña al jefe le dice que los renglones están torcidos y que eso es porque ha cometido el error de hacerlo con el copio informatizado, digamos, ¿no?, mecanizado. Luego tiene que hacer un folio a mano y las 1000 páginas las tiene que hacer a mano, que tarda varias horas, y aún así el jefe le dice que está mal hecho, que lo tiene que tirar y volver a hacer. Esto tiene un trasfondo cómico, pero yo entiendo que lo que está haciendo Amélie es que ella tuvo que hacer muchas tareas absurdas y repetitivas, y las tareas que muestra como absurdas en su libro son simplificaciones de aquellas porque las que muestra en el libro me parecen irreales. Entonces esto es para no aburrir al lector contando trabajos, o sea, tareas técnicas del trabajo. Tiene una intención cómica y yo creo que tiene además la intención de acercar el libro a un público más amplio, porque lo lee como una narración más entretenida. Pero esto también puede hacer que pierda hondura la narración o que describa de verdad cómo es el trabajo y el absurdo del trabajo. Amélie ha firmado por un año de contrato y es una deshonra para un japonés despedirse, entonces aunque tienen que hacer cada vez tareas más disparatadas, va a aguantar ese año y luego ya pues piensa que se va a despedir. También ocurren cosas como un poco absurdas, porque hay otro jefe que, como sabe que ella es belga, requiere sus servicios porque tiene unos manuales, unos productos que vienen de Francia, como ya sabe francés, que lo traduzca, que haga un estudio de mercado de un producto, y a ella le interesa esto y le ayuda a este jefe, lo ayuda como en secreto porque se han saltado la unidad de mando, pero cuando Amélie se siente integrada en la empresa, se siente motivada y está haciendo algo realmente útil, lo que sufre es un castigo porque ha hecho una tarea que no estaba encomendada para ella, se ha saltado la unidad de mando y lo que va a sufrir son castigos. En realidad todo lo que nos muestra es bastante delirante. Y de hecho ya digo que yo creo que esto lo hace con intenciones cómicas, porque hay un momento que tiene una tarea también que lo que tiene que es que comprobar que los cheques que le pasa, de los cheques viajes que le pasa a los trabajadores a la empresa cuando están en el extranjero, hay que traducirlo de una moneda, por ejemplo en Alemania, de marcos a yenes con el tipo de cambio del día correspondiente. Esto parece que es una tarea imposible para Amélie, porque no le da la cabeza para hacer esto, entonces tiene que quedarse allí por la noche, de momento ya que se vuelve loca, se desnuda, salta por las mesas desnuda, se abraza a un ordenador, acaba durmiendo en el suelo porque lleva varios días sin dormir, tapándose con basura. O sea, yo creo que esto no pasó en la realidad de Amélie Nothomb y se lo transfiere al personaje, que es una idea como de una tarea sencilla pero que no es capaz de hacerla, con esta intención cómica, un poquito surrealista, esto de que se desnuda y demás. Pues bueno, pues es como crear una extrañeza frente a la realidad. Y ya digo que yo creo que busca como una lectura más aceptada por todos los públicos. Cuando hablan de libros que hablan de las empresas, por ejemplo este que he recomendado muchas veces, el del traductor de Salvador Benesdra, que se mete ahí en los entresijos de una empresa y es mucho más potente lo que cuenta, claro, es mucho más una narración más para adultos, digamos, ¿no? Como ocurre en El castillo de Franz Kafka, para Amélie es como imposible acercarse al señor Haneda,
que es el jefe supremo de la empresa, y en el caso de que pudiera encontrarse con él, tendría que mostrarse con estupor y temblores, que es lo que dice en el título, que es como tenían los súbditos que acercarse al emperador, ¿no? Entonces hace esa broma de que lo que tiene que sentir el japonés medio frente al emperador se ha pasado ahora a la empresa, que eso yo lo he leído en alguna otra novela también, ¿no? En más de un momento en la novela se recuerda al lector que está ante un recuerdo, ¿no? O sea, es decir, una Amélie ya más adulta está recordando algo que le pasó en 1990 cuando tiene, que no lo he dicho, 22 años. Porque ya nació la autora, Noton, en el 67, y Amélie, el personaje, que es bastante autobiográfico, también, ¿no? La prosa es bastante sencilla, aunque ya digo que tiende al humor, tiene algún cliché, ¿no? Por ejemplo, usa clichés como no daba pie con bola, página 68, o mujer de primera fila, que imagino que el traductor Sergi Pamies, que es un escritor que está en Anagrama, y yo he leído un libro de cuentos suyo que estaba bastante bien, me imagino que será algún cliché del francés y él lo traduce pues a estas frases hechas del español. Y si alguien quiere escribir, por favor, no escribáis con clichés, que es una cosa muy fea escribir con clichés. Y en un libro de Anagrama con clichés, hombre, por favor, hombre. Pero bueno, ha sido un bestseller, se ha vendido en todo el mundo, es un libro simpático, ¿eh? Pero, o sea, no es una prosa exquisita, desde luego. Una de las páginas más interesantes de Estupor y Temblores es cuando hace un análisis sociológico de la sociedad japonesa, que Amélie Nothomb lo conoce bastante bien, y sobre todo cuando habla de la posición de la mujer japonesa. De hecho, Muri, si no recuerdo mal, se llamaba su superiora, que es una mujer, ella tiene 22 años, la superiora tiene 29, es una mujer muy atractiva, pero es una mujer que está condenada al suplicio de las mujeres japonesas, ¿no? Que se supone que tienen que ser excelentes en el trabajo, por ser mujeres les va a costar mucho más ascender, y además, si con 25 años no estás casada, ya algo estás haciendo mal. Tienes que ser muy buena en el trabajo y además tienes que casarte joven. Y te dice Amélie que esto es la aporía que esto representa. Igual me acuerdo que esa palabra aporía la busqué en el diccionario en 2001, que no la conocía, y la incorporé a mi vocabulario, que significa una contradicción en los términos, ¿no? Entonces, en esta contradicción de las exigencias de la mujer japonesa se genera pues, muchas personas insatisfechas, y su jefa es una persona insatisfecha que va a haber más de un momento que va a ejercer el sadismo con Amélie. De hecho, ya he dicho antes que creo que los trabajos reales de Amélie no pueden ser los que tiene que hacer, porque hay un momento que cuando lo que te cuenta aquí de lo que hacía la empresa, en Ni Adán ni de Eva, te dice que hay muchos días que como no le daba tiempo a acabar el trabajo, se tenía que quedar más horas, ¿no? Y claro, esa frase parece real de la vida de la autora, pero cuando se lo transfiere al personaje, lo de que se queda más horas solo ocurre durante menos de una semana, en esto que he contado de que tenía que pasar las facturas de los gastos en el extranjero, y luego los últimos 7 meses en la empresa, de 12, le encomiendan una tarea tan absurda y sencilla que es imposible que no le dé tiempo a hacerla, que se tenga que quedar más horas. Por lo tanto, esas tareas que le confiere la autora al personaje de Amélie, yo creo que son falsas y están simplificadas con la intención cómica y con la intención de llegar a todos los públicos. Y aún así muestra una realidad del trabajo dolorosa, de la que se habla poco, de que la gente cree que vive en sociedades democráticas y durante 10 o 12 horas al día a veces está en la peor dictadura y en el mayor de los mundos kafkianos posibles, que es lo que le pasa a Amélie en Estupor y Temblores. Y ya digo que yo me sentí muy identificado en su momento con este libro, y yo creo que es una de las influencias para luego escribir el mío, que lo podía haber sacado, pero se me ha olvidado, el de Esto no es Bambi, que yo hablo de mi experiencia en la empresa de auditoría, que también se trabajaba un montón de horas. No era japonesa, pero era norteamericana, y el absurdo era de un nivel parecido. Yo cuando lo cuento en mi libro sí que cuento anécdotas del trabajo real, pero también desde la primera fase que lo escribí hasta las últimas, tuve que cambiar cosas de descripciones del trabajo, porque digo, es que esto al que no conoce este trabajo no le va a interesar, entonces tengo que quitar esto del trabajo real y centrarme en las relaciones personales que se establecen, que fue la última versión lo que hice en la novela. Yo creo que ahí lo hice mejor que estaba al principio. Entonces, Estupor y Temblores me ha resultado simpático volver a ello, y creo que puede ser adecuado
para mis alumnos que tienen 16 años, no tienen un recorrido literario como he podido tener yo, entonces son frases sencillas, es divertido, se puede hablar de este libro, lo puedo relacionar con el temario de recursos humanos y yo creo que puede funcionar para alguien de 16 años. Y ya digo que sin ser gran literatura, tampoco es un bestseller lamentable, es un libro que está bien, quizás ha tenido un éxito excesivo para la calidad literaria que contiene, y yo creo que hablando del mismo tema, por ejemplo, El traductor de Salvador Benesdra, que tiene mucho menos éxito, es un libro muy superior. Pero bueno, luego vamos a pasar a hablar ahora de Ni de Eva ni de Adán, que como trataba el tema de Japón y yo pensaba que era una especie de cara B de este libro, porque aquí se centra todo en la vida de Amélie dentro de la empresa y no te cuenta nada de la vida fuera. Entonces aquí, como contaba lo de la vida fuera, pues sentí curiosidad, la sentía desde hace unos años, lo saqué de la biblioteca de Móstoles y cuando acabé este, pues empecé el otro. Realmente no es exactamente, no se compagina lo que ocurre aquí con exactamente lo que ocurre aquí, porque este ya he dicho que empezaba en 1990 y llega hasta principios de 1991 y este libro empieza justo un año antes, en enero de 1989, que es cuando una Amélie de 21 años viaja de Europa a Japón, donde se va a dedicar a estudiar japonés, que lo conoce de niña, pero lo tiene que perfeccionar porque se le han olvidado muchas cosas, ¿no? Y ella, pues en este enero de 1989, pues la primera frase es que se va a ofrecer ella a dar clases de francés. Vale, la primera frase significativa la voy a leer literalmente, a ver dónde está. Dice, me pareció que enseñar francés sería el método más eficaz para aprender japonés. Vale, la primera frase ya es significativa porque hay una contradicción en los términos, ¿no? El mejor método para aprender japonés era ofrecerme yo como profesora de francés. De hecho, Amélie va a jugar mucho a estas contradicciones con un trasfondo cómico, va a narrarnos choques culturales entre la cultura europea o belga y la cultura japonesa. De hecho, a veces incluso yo creo que ella juega un poco como a hacerse la tonta, como que no entiende y como pero con una intención cómica, ¿no? Como una película de enredo, ¿no? Digamos. Vale, cuando se ofrece para dar estas clases de francés, pues le llama a un chico que se llama Rinri, que tiene 20 años, uno menos que ella, que está estudiando francés en la universidad. Entonces ella va al principio a ejercer de profesora y en unos capítulos más tarde pues van a empezar a tener una relación sentimental. El texto de Estupor y Temblores estaba escrito de corrido, no sé si a ver si así se va a poder apreciar, si lo enseño. O sea, las frases no está cortado en capítulos. Este sí, no, las frases tienen, o sea, las páginas tienen cortes y este sí que tiene capítulos, aunque están sin nombre ni nada, pero sí que hay como una escena, se acaba y empieza otro capítulo, ¿no? Es una diferencia la forma de narrar entre un libro y otro. El personaje, la voz narrativa es la misma, sigue siendo Amélie, y lo que te cuenta aquí se compagina con lo que está aquí, es el mismo estilo narrativo, es como leer la misma novela en realidad, pero ahora aquí el personaje nos cuenta otra aventura en Japón, ¿no? Vale, pues ya he dicho que va a empezar una relación sentimental con Rinri. La novela, los capítulos son simpáticos y va a incidir en choques culturales, principalmente. De hecho, también juega, ya he dicho, un poco como a que no se entera Amélie, ¿no? Se va a repetir de forma reiterada en el texto que ella sospecha que Rinri, el chico con el que está manteniendo una relación, pertenece a la yakuza japonesa, que es la mafia japonesa, porque a veces hay un montón de tiempos que no sabe dónde está. El lector rápidamente sabe que es un chico de la alta burguesía japonesa, que la recoge en un Mercedes, creo que era en un coche de alta gama blanco, y no pertenece a la yakuza, pero esa broma la va a mantener Amélie durante muchas páginas de forma recurrente en el texto, ya digo, con intenciones cómicas. Los capítulos son simpáticos, se narra por ejemplo una visita al monte Fuji, una visita a la isla de Sado, una visita a un parque, hay belleza en lo que cuenta, aunque está también contado con un lenguaje sencillo y a veces se usa... El lenguaje sencillo, por ejemplo, he seleccionado un párrafo que lo voy a leer, ¿no? Así cuenta la relación de amor. Dice sobre Rinri, ¿no? Le quería mucho y eso no puedes decírselo a tu novio. Lástima. Por mi parte,
quererlo mucho, significaba mucho. Me hacía feliz. Siempre me alegraba de verlo. Sentía por él amistad y ternura. Así era la ecuación de mi sentimiento hacia él. Y aquella historia me parecía maravillosa. O sea, son frases muy cortitas, un estilo muy sencillo y que llega bien al lector, ¿no? Las imágenes que cuenta del Monte Fuji pues son curiosas, incide en el exotismo, ¿no?, de la mirada occidental sobre lo exótico de Japón, y a mí, que soy un enamorado de Japón, pues eso me gustaba. También tiene algún cliché, como pasaba en Estupor y Temblores, o frases orales. He señalado estas, ¿no? Te dice: mira quién fue a hablar, arrojar la toalla, se les cruzan los cables, me importaba un comino. O sea, que esto, para mí, no son frases que deberían aparecer en un texto literario, a no ser que sean diálogos y se esté reproduciendo el habla oral de los personajes, ¿no? Pero en una primera persona narrativa yo creo que la gran literatura tiene que eludir el cliché. Y Amélie Nothomb, traducida a 10 idiomas o 20 idiomas, no elude el cliché, que no es propio de la alta literatura. Pero bueno. Vale, más asuntos. En realidad, ya he dicho todos estos capítulos que inciden en ese folclore japonés, aunque se puede leer, o sea, ni Adán ni de Eva es una historia de amor, pero hay un momento que el lector tiene la sensación de que más ser una historia de amor de esta chica Amélie hacia el chico que se llama Rinri, es una historia de amor hacia un país, hacia Japón, ¿no? Me ha parecido otra de las páginas interesantes del libro es cuando se habla de la sociología japonesa. Aquí, por ejemplo, me ha gustado cómo se habla de esa exigencia que sufren los japoneses en la escuela, luego en el trabajo hasta que se jubilan, pero tienen como un paréntesis en la vida universitaria donde se les permite contemplar más el paisaje, digamos, y esforzarse menos. De hecho, por ejemplo, Rinri tiene un trauma que es una cosa bastante dura, que ya a los 5 años hizo un examen de ingreso en un colegio y no la admitieron, y a su padre se le habían admitido, entonces ya es como que su vida desde los 5 años no va a ser tan importante o le va a ir tan bien como a su padre, y eso es un trauma con el que un chico de 20 años vive y ha entrado a una universidad que no es tan buena. Eso está ya marcado de los 5 años, que es una cosa bastante tremenda. Amélie, igual que pasaba en Estupor y Temblores, yo creo que hay como cosas que se inventa de la realidad para hacerla un poco más especial o más fantástica, y por ejemplo aquí te dice, cuando van al monte Fuji, pues ella te dice que de repente el personaje Amélie se transforma cuando sube o baja montañas, y sube más rápido que nadie, y deja a todos atrás y baja corriendo la montaña y bate el récord mundial de bajar la montaña. Estas son cosas simpáticas, pero se trascienden el realismo del libro, ¿no? Tampoco es que molesten, porque el lector lo lee como es humorístico, pues lo lee con simpatía. Luego, por ejemplo, también este tema del choque cultural, cuando van a la isla de Sado, se describe una comida en la que unas camareras le traen un plato exquisito, que son unos pulpos pequeños vivos, y la gracia es comérselos cuando prácticamente están todavía vivos, entonces le entra un tentáculo en la boca y es como que ella nota que le está absorbiendo, y el pulpo y le da como repugnancia, y se ríen las camareras y ya le dan un golpe en la cabeza al pulpo hasta que lo matan, ¿no? Entonces incide en muchas escenas de estas, de choque cultural y de algo que le resulta simpático a un occidental leer sobre Japón. Pero claro, yo creo que te metes menos en el Japón real que si estás leyendo a gente como a Kenzaburo Oe, a Kawabata y a autores reales japoneses, ¿no? Pero la mirada, ya digo, que es simpática. Me ha gustado bastante cuando ya se acerca al final del año 89 y te dice Amélie que va a empezar a trabajar en una empresa japonesa, que claro, es la empresa Yumimoto, la de aquí, ¿no? Entonces hay esa parte final del libro donde ya se solapa lo contado aquí con lo contado en el otro libro, me interesaba porque era como que yo tenía curiosidad por la vida de Amélie fuera de la empresa, ¿no? Te dice literalmente: principios de enero de 1990, entré en una de las 7 inmensas compañías niponas que bajo la apariencia de negocios tentaban el verdadero poder japonés. Como cualquier empleado, pensaba trabajar allí 40 años. En mi trabajo de Estupor y Temblores conté por qué apenas conseguí permanecer hasta el fin de mi contrato de 1 año.
Fue un descenso a los infiernos de una extrema banalidad. Mi destino no difirió radicalmente del de la inmensa mayoría de empleados japoneses. Solo se vio agravado por mi condición extranjera y por cierto genio personal para la torpeza. Claro, aquí sí que hay una reflexión que me parece más seria que el tono normal del libro. Luego hay otra frase que te dice, dice ya cuando está dentro de la empresa, ¿no? Dice, llevaba una doble vida, esclava de día, novia de noche. Habría podido sacar provecho de ello si las noches no hubieran sido tan cortas. Nunca me reunía con Rinri antes de las 10 de la noche y en aquella época ya me levantaba a las 4 de la mañana para escribir. Vale, en las últimas páginas del libro sí que hay una cierta tensión narrativa, que no lo ha habido en las páginas anteriores, porque Amélie va a tener que tomar algunas decisiones importantes para su vida. Luego ya hay un momento, de hecho, que la historia ya se traslada como hacia el futuro y salen ya como 10 años después, que Amélie ya ha publicado algún libro y tiene que ir hasta presentarlo a Japón. Bueno, a ver, lo que he dicho, o sea, ¿yo he disfrutado de la lectura de estos libros? Sí, sobre todo porque tenía cariño a Stupor y Temblores, que ya he dicho que lo leí en 2001, en un momento de mi vida complicado, cuando estaba en esa empresa, la que hablo en mi novela Esto no es Bambi, y me reconfortó leer este libro que hablaba de esos temas que en aquel momento me llamaban mucho la atención. Y ni Adán ni de Eva, de forma un poco folclórica y humorística, habla de un país, también con poesía, hay que decirlo, habla de un país que me interesa mucho, que es Japón, y con el que sueño algún día poder visitar. La prosa es una prosa sencilla, ya he dicho que contiene algún cliché, que eso no me parece muy literario. A ver, me parece una escritora simpática, me parece que quizá esté un tanto sobrevalorada con todo el éxito que ha tenido, traducida a un montón de idiomas, me ha gustado, pero no me parece alta literatura. Pero como he sentido esta simpatía por la cercanía de los temas que trataba, pues a veces yo creo que ya esto es suficiente y me lo he pasado bien con estos libros, ¿vale? Y para una persona joven que está empezando a leer ahora, pueden ser libros muy simpáticos y muy interesantes. Tampoco quiero despreciar estos libros porque ya digo que yo me he pasado bien con ellos, sin considerarlos alta literatura, repito. Y bueno, si vosotros habéis leído a Amélie Nothomb, pues me contáis qué os parece, si estáis de acuerdo con lo que yo opino, si os divierte. Ya me dijo alguien en el vídeo que yo hablaba del unboxing de esto que le parecía muy malo y que era horrible. Bueno, pues si opináis que es muy malo y horrible me lo decís, si os gusta me lo decís, lo podemos hablar con calma en los comentarios. Y ahora ya acabo aquí, hago el momento spam, que se me ha olvidado colocar mis libros otra vez. Aquí tiene que haber sacado el de Esto no es Bambi, porque ya digo que el de Stupor y Temblores puede ser como hasta cierto punto una influencia, ¿no? Yo hablo en él en Esto no es Bambi, de la empresa de auditoría con la que yo trabajaba en 2000-2001, con unos horarios excesivos. Lo hago desde 6 voces narrativas, 3 chicos jóvenes y 3 chicas jóvenes, con distintas miradas sobre la empresa. Es una historia de terror, pero también tiene humor. Y creo que voy a poner un enlace y en este vídeo voy a dejar el momento spam ahí, solo con el de Esto no es Bambi, que es el que mejor se adapta a lo que estaba hablando aquí. Y bueno, aquí ya me voy a despedir, hablamos de Amélie Nothomb o de lo que queráis. Venga, hasta luego, adiós.